En el siglo XIX, antes de que la modernidad lo devorara todo con cemento y anuncios luminosos, el lugar que algún día se llamaría Times Square era un sitio oscuro y sin nombre, un cruce de calles embarradas, construcciones frágiles y callejones estrechos donde la vida humana valía poco o nada. Allí no había turistas, no había brillo, no había música. El viento arrastraba el olor de basura y excremento mezclado con el sudor de cuerpos abandonados, y cuando nevaba, el suelo se convertía en una alfombra irregular de nieve gris y sangre seca, porque la miseria era tanta que la violencia surgía como una consecuencia inevitable. Ese era el territorio de personas invisibles, vagabundos, huérfanos, mendigos, hombres y mujeres que ya lo habían perdido todo y que para los demás no eran más que sombras molestas en el paisaje. Entre esas sombras vivía un hombre sin nombre, un ser humano cuya existencia se resumía en sobrevivir un día más. No tenía familia, no tenía destino, y la única herencia que llevaba era una manta sucia, rota en varios lugares, que usaba para calentarse por la noche mientras se encogía detrás de barriles y cajas. Ese hombre era tan delgado que los huesos sobresalían bajo la piel. Sus ojos hundidos y opacos ya no tenían ningún brillo, pero aún conservaban un instinto de lucha que lo hacía arrastrarse por las calles buscando restos de comida, monedas tiradas o un rincón donde pudiera pasar desapercibido. Para quienes pasaban apresurados, él no era más que un pedazo de suciedad en el suelo, un obstáculo que había que evitar. Y fue precisamente esa condición de invisibilidad la que lo convirtió en blanco. En aquella noche específica, en un invierno cruel, mientras caían copos gruesos de nieve y el viento aullaba por los callejones, un grupo de hombres jóvenes, borrachos y llenos de una arrogancia alimentada por el desprecio que sentían hacia los pobres, decidió que necesitaba diversión, y para ellos, diversión significaba cazar a un ser humano por el que nadie lloraría. Comenzaron a seguirlo como si fuera un animal acorralado. Sintió el peso de los pasos detrás de él. Intentó acelerar, pero sus piernas débiles no podían competir con la crueldad. Un empujón lo arrojó al barro helado, su rostro golpeó el suelo y su boca se llenó de un sabor metálico mientras sus dientes se rompían. Intentó levantarse, pero un golpe en las costillas le robó el aire. Las risas resonaban en el estrecho callejón, un sonido que no combinaba con el dolor. Los hombres usaban pedazos de madera, piedras, incluso botas pesadas para golpearlo, y cada golpe era dado sin piedad, como si aquel cuerpo no fuera más que un saco viejo que merecía ser destrozado. Intentó gritar, pero la garganta hinchada no dejó salir nada más que un sonido ronco. Con cada puñetazo y patada, una parte de él moría, pero algo dentro también comenzaba a rebelarse. Aquella agresión duró minutos que parecieron una eternidad. Cuando el cuerpo dejó de moverse, ellos rieron aún más fuerte, como si hubieran ganado un trofeo. No hubo remordimiento, no hubo miedo, solo el placer del poder sobre alguien que no podía defenderse. Tras algunas patadas finales, lo arrastraron hasta un rincón más oscuro, donde la nieve y el frío harían el resto del trabajo. Y allí lo abandonaron sin siquiera mirar atrás. Mientras los copos cubrían el cuerpo inmóvil, un silencio pesado se apoderó del lugar. En ese instante, la vida lo abandonó, pero su conciencia, su alma, no encontró salida. El último pensamiento que cruzó su mente fue una mezcla de desesperación y odio. Nadie lo ayudó, nadie sintió su dolor, y esa injusticia se convirtió en el comienzo de todo. Pasaron los días y el cuerpo se pudrió lentamente, olvidado. Las ratas roían los restos, el viento esparcía el olor, pero a nadie le importaba. La ciudad siguió creciendo sobre aquella tragedia anónima. Años después, las casas fueron derribadas, las calles pavimentadas, las construcciones levantadas, y el recuerdo de aquel hombre quedó enterrado bajo capas de cemento. Pero algunas heridas no cicatrizan. Lo que quedó atrapado allí, ese odio de ser borrado del mundo, se transformó en algo que ya no tenía carne,
pero que tampoco podía desaparecer. Era un lamento constante que con el tiempo comenzó a convertirse en presencia. Al principio, esa presencia no era más que un frío fuera de lo común, un viento extraño que soplaba por las esquinas más oscuras. Después vinieron las sombras, manchas en el rabillo del ojo de quienes pasaban con prisa, y con las décadas, conforme Times Square se convirtió en símbolo de vida, el espíritu de aquel hombre sentía cada vez más rabia. ¿Cómo podía el mundo olvidar tan rápido? ¿Cómo podía aquella calle brillar tanto, si en ese suelo existía sangre que nadie jamás limpió? Cada sonrisa que veía era como un insulto. Cada pareja enamorada era un recordatorio cruel de que él murió solo. Con el tiempo, ese dolor moldeó la maldición. El alma del hombre dejó de tener rostro y pasó a ser algo que solo sentía hambre, hambre de justicia, hambre de venganza. Comenzó a caminar entre la gente invisible, arrastrando cadenas que nadie escuchaba, mirando dentro de cada corazón humano hasta encontrar los más podridos, aquellos con heridas ocultas, secretos, mentiras. Y esos eran los elegidos. No los mataba con sus propias manos, porque ya no tenía manos, pero se acercaba despacio, entrando en sus mentes como un susurro. Les hacía ver todo lo peor que llevaban dentro y alimentaba ese rencor hasta que no quedaba nada más que locura. La plaza cambió de nombre, se volvió un lugar famoso, se levantaron luces, se limpió el suelo, pero el mal nunca se fue. Cada noche, mientras turistas y habitantes caminan creyendo estar seguros bajo el brillo artificial, una sombra del siglo XIX se arrastra detrás de ellos, esperando un corazón corrupto para vengarse. Y en esa noche, más de 100 años después, encontraría a dos personas perfectas para su furia. El cuerpo de aquel hombre olvidado se pudrió bajo la nieve, y la ciudad siguió su vida sin mirar jamás hacia atrás. Las semanas se transformaron en meses y nadie fue capaz de decir su nombre. Nadie lo extrañó, nadie encendió ni una sola vela para que su alma encontrara paz. Con el paso de las estaciones, los restos de su cuerpo se confundieron con la tierra húmeda y fría. La ropa fue devorada por ratas y en el lugar donde cayó solo quedó una mancha oscura que los años siguientes ocultaron bajo piedras, cemento y más tarde, bajo los primeros signos del progreso. Pero había algo que el tiempo no logró borrar: la muerte injusta y la indiferencia de quienes rieron mientras golpeaban dejaron una herida tan profunda que su alma no siguió el camino de los demás. Se quedó allí, atrapada en el mismo punto donde cayó, sintiendo el frío, el hambre y la soledad, pero ahora sin cuerpo, solo como un soplo que nadie podía ver. En los primeros años, él no sabía lo que era. Era como si estuviera soñando despierto, atrapado en un estado en el que escuchaba los sonidos de la ciudad, pero no podía hablar, no podía moverse. La vida continuaba y él solo observaba. Veía a la gente pasar apresurada, caballos tirando de carros, niños jugando en el barro, trabajadores yendo y viniendo, pero nadie jamás miraba ese punto donde él gritaba en silencio. La rabia crecía despacio, como una llama alimentada por el viento frío que siempre soplaba por aquellas esquinas. Intentaba alcanzar a alguien, pedía ayuda, pero era como si una pared invisible separara su existencia de la de los vivos. Los años siguientes trajeron cambios. Las calles de tierra fueron pavimentadas, las construcciones de madera dieron lugar a edificios. Nuevos rostros, nuevas voces, nuevas historias pasaban por encima de él, pero ninguno lo veía. Y con cada piedra colocada, con cada capa de cemento que cubría el suelo donde murió, más se hundía en la certeza de que había sido borrado. Eso fue lo que lo transformó. El dolor comenzó a moldearse en forma de odio. Primero, empezó a sentir la energía de las personas a su alrededor. Percibía sus secretos más bajos, sus mentiras, sus miedos. Y con cada alma corrupta que pasaba sobre el mismo suelo donde había caído, sentía un deseo incontrolable de acercarse. No sucedió de un momento a otro. Pasaron décadas hasta que comprendió que podía hacer más que solo observar.
Al principio eran pequeñas interferencias, un frío repentino que hacía tropezar a un borracho, un escalofrío que hacía mirar hacia atrás a alguien aterrado. Luego vinieron los sueños. Las personas que dormían en los hoteles cercanos comenzaron a tener pesadillas horribles con un hombre delgado, sucio, de rostro cubierto de sangre. Estas pesadillas siempre terminaban en el mismo lugar, un callejón sin salida donde alguien pedía ayuda mientras las risas resonaban. Nadie entendía qué era aquello, nadie le daba importancia, pero el espíritu aprendió. Descubrió que podía entrar en la mente de las personas, que podía plantar imágenes y sentimientos. Con el paso de los años, se hizo más fuerte. La ciudad creció rápido, y junto con el brillo de las luces, llegaron también las sombras que él necesitaba. Más bares, más bebidas, más turistas, más secretos escondidos. Aprendió a elegir a quién tocar. No se acercaba a los niños ni a quienes llevaban pureza. Lo atraían las personas de corazón podrido, hombres y mujeres que traicionaban, robaban, mentían, humillaban a los débiles. Sentía la podredumbre como un olor fuerte y dulce que lo guiaba. Cuando encontraba a alguien así, se acercaba despacio, entrando por la nuca como un susurro, y comenzaba a remover los pensamientos de esa persona. La transformación fue lenta, pero implacable. Con cada generación que pasaba, se volvía más inteligente, más frío y más cruel. Descubrió que ya no necesitaba asustar. Podía simplemente empujar a alguien hasta el borde de la locura. Bastaba con mostrarle todo lo que trataba de ocultar de sí mismo. Bastaba con repetir noche tras noche las voces que temía escuchar. Con el tiempo, esas personas se quebraban solas, se volvían locas frente a todos, y el espíritu solo observaba satisfecho, invisible, porque nadie sospechaba que había algo allí. Cuando los carteles luminosos comenzaron a apoderarse de las fachadas y Times Square se convirtió en un símbolo de vida y fiesta, él vio en eso una ofensa aún mayor. Luces, música, multitud. Todo eso era una burla. Ese suelo todavía llevaba su sangre, y ahora más que nunca estaba rodeado de gente que fingía estar viva, pero que por dentro llevaba suciedad. Se alimentaba de esa suciedad, como si cada mentira contada, cada traición cometida, fuera un pedazo de lo que le habían quitado. Y así, más de 100 años después de su muerte, el alma de aquel hombre dejó de ser un pedido de ayuda y se convirtió en una maldición que camina cada noche entre la multitud. Ya no tiene nombre, ya no tiene rostro, es solo una sombra que vaga en silencio en busca de justicia. Y en esa noche específica, mientras miles de turistas llenaban las aceras para ver el espectáculo de luces, sintió algo diferente. Entre esas miles de personas, 2 almas llamaron su atención como nunca antes. Michael y Emily, 2 personas que llevaban dentro un corazón frágil y herido, lleno de pequeñas podredumbres escondidas. Ellos serían la próxima pieza de su venganza. Entre todas las almas que se agitan en la confusión interminable de Times Square, él se mueve como un depredador que nunca duerme. No tiene cuerpo, no tiene respiración, pero sí un hambre que no termina. Y ese hambre no es de carne, es de podredumbre humana. A lo largo de más de un siglo, ha aprendido a caminar invisible entre las multitudes. Para quienes pasan con prisa, no es más que un escalofrío, un soplo helado, que hace girar la cabeza sin saber por qué. Pero para quienes tienen un corazón corrompido, es mucho más que eso. Se convierte en una sombra que entra despacio, se instala como un veneno, hasta que no queda nada más que locura. Esa criatura que alguna vez fue un hombre, no persigue a cualquiera. Ha aprendido a elegir con una precisión casi quirúrgica. En las noches frías, se cierne sobre la plaza como si fuera parte de una niebla invisible. Siente el peso de las intenciones de las personas, como si pudiera oler el rencor, el egoísmo, la envidia. Para él, Times Square es un menú abierto, miles de cuerpos que cargan secretos. No ve lo que está en la superficie, la ropa cara, las risas, los abrazos falsos. Ve lo que está debajo de la piel. Y cuando encuentra una grieta, aunque sea pequeña, empieza a acercarse. Cuando está cerca, observa.
Observa como un animal salvaje observa a su presa antes de atacar. Su forma es imprecisa. A veces parece una figura alta y delgada, con ropa desgarrada de otra época. Otras veces no es más que una mancha oscura en el rabillo del ojo. Nunca se le ve por completo. Y esta elección no es casual. Le gusta mostrarse poco a poco, revelarse despacio, como si fuera una pesadilla que se mezcla con la realidad. Para él, la espera es parte del placer. Caza de una manera que nadie jamás ha notado. Todo comienza eligiendo a alguien con una mancha en el corazón. Puede ser un hombre que traicionó a su esposa, una mujer que humilla a alguien más débil, un turista arrogante que cree ser mejor que todos. Comienza con un soplo frío en la nuca, solo para llamar la atención. Luego, envía pequeñas oleadas de pensamientos. Al principio, esos pensamientos son sutiles, sospechas, rabia contenida, recuerdos de algo malo. Pero cuanto más intenta ignorarlos la persona, más crecen esos pensamientos. Y él es paciente, sabe esperar, no necesita matar, no necesita tocar. Le gusta ver cómo las personas se destruyen solas, como una enfermedad. Se infiltra en silencio, hasta que un día la mente se quiebra. Cuando eso sucede, los demás solo ven un colapso repentino en medio de la calle. Alguien que empieza a gritar, a atacar, a actuar de manera irracional, pero él sabe la verdad. Ese colapso es el resultado de semanas, quizás meses, en los que ha estado desgastando por dentro, arrancando pedazo por pedazo lo que quedaba de cordura. Los periódicos nunca han hablado de él. ¿Cómo podrían? No hay pruebas, no hay pistas. Pero si alguien tuviera el valor de analizar con cuidado todos los registros extraños de esa zona, peleas repentinas, ataques de pánico inexplicables, muertes violentas que parecen surgir de la nada, vería un patrón que siempre termina de la misma manera. Un corazón podrido, una mirada perdida en el vacío y una figura en el reflejo de algún cristal justo antes de que todo ocurra. Con el paso de las décadas, se ha convertido en una leyenda sin nombre. Hay quienes hablan de una presencia extraña en las calles antiguas, hay quienes juran sentir una mano helada en el hombro cuando están solos, pero a nadie le importa. Times Square es ruido, movimiento, prisa. ¿Quién tendría tiempo para pensar en lo que no se puede ver? Él, por su parte, no tiene ninguna prisa. Camina entre la gente sin ser notado. Para él, cada multitud es un banquete y cada noche elige a alguien. Nunca se satisface con una sola víctima. Siempre regresa porque la ciudad nunca deja de producir nuevos corazones corrompidos. Su existencia es un ciclo interminable. Con cada generación se vuelve más fuerte, más paciente, más cruel. En esa noche específica, mientras miles de turistas miraban con los ojos brillantes los carteles luminosos, sintió una llamada diferente. Dos corazones atrajeron su atención como dos faros en medio de un océano de gente. Eran dos turistas, Michael y Emily. Se acercó despacio, casi con curiosidad, y de inmediato se dio cuenta de que había grietas profundas en ellos más que en cualquier otra persona esa noche. Pequeñas traiciones, palabras no dichas, resentimientos que nunca se resolvieron. Todo eso formaba una abertura perfecta para que él entrara. Comenzó a seguirlos como un depredador sigue a su presa. Mientras ellos tomaban fotos, él estaba allí, mirando cada detalle, percibiendo el olor de los secretos que intentaban esconder. Emily miraba a Michael como alguien que quiere amar, pero también como alguien que guarda heridas que nunca sanaron. Michael la miraba a ella con una mezcla de arrepentimiento y orgullo herido. El espíritu sabía que bastaba un solo empujón para que todo se derrumbara, y entonces decidió. Esa noche, la plaza más concurrida del mundo se convertiría en un escenario para su venganza. El ruido, las luces, las cámaras, nada de eso importaría. Haría que dos corazones podridos se destruyeran uno al otro delante de todos, y nadie jamás entendería que la verdadera mano que movía los hilos era invisible. Era otoño en Nueva York, y el aire traía ese frío cortante que araña la piel incluso cuando uno lleva un abrigo grueso. El viento corría por las calles como si intentara empujar a la multitud, pero Times Square nunca cedía. Allí,
la ciudad parecía tener un corazón propio, latiendo sin descanso, lleno de luces, gritos, pasos y bocinas. Pantallas gigantes explotaban en imágenes y anuncios como soles artificiales, y aún en plena madrugada, el cielo parecía apagado frente a tanto brillo. Personas de todas partes del mundo caminaban deprisa, riendo, hablando en voz alta, cargando bolsas, teléfonos y cámaras. Era un océano de gente, y fue en esa noche que la presencia antigua se levantó del suelo como una niebla invisible, respirando junto con la ciudad hambrienta. Desde fuera, Times Square parecía viva, pero para él no era más que un teatro. Cada rostro que pasaba era una máscara, cada sonrisa era un papel aprendido, y detrás de esas máscaras él veía lo que nadie más veía: mentiras, envidias, secretos, traiciones. Para él aquel lugar no era un templo de modernidad, sino un cementerio iluminado, lleno de vivos que caminaban sin darse cuenta de cuán podridos estaban por dentro. Y él estaba allí para encontrar a quienes merecían ser quebrados. Esa noche, algo en la atmósfera parecía diferente, más denso, como si los carteles parpadearan a un ritmo más lento y el ruido se hiciera distante, mientras todos miraban hacia arriba, hacia los anuncios brillantes. Él miraba hacia abajo, hacia adentro, hacia los agujeros en el corazón de la gente. Entonces sintió la llamada. 2 corazones latían más débiles que los demás, 2 faros apagados intentando mantenerse encendidos. Michael y Emily llegaron a la plaza en medio del caos. Una pareja joven, con pequeñas maletas en el hotel, llevando en sus rostros un intento de alegría que parecía ensayado. Caminaban uno al lado del otro, pero entre ellos había una distancia que ninguna mano podía llenar. El viento despeinaba el cabello de Emily y ella intentaba sonreír mientras tomaba fotos. Michael sostenía el teléfono con fuerza, evitando hablar más de lo necesario. Cualquiera que los mirara desde fuera diría que eran solo 2 turistas más, cansados después de un vuelo largo, pero el espíritu sabía la verdad. Había una grieta en el centro de ellos. Cuando entraron en la zona más iluminada, donde las luces casi ciegan, él los envolvió. Fue como si un círculo invisible se formara alrededor de los dos. El ruido de la ciudad continuaba, pero para ellos empezó a parecer más bajo, más lejano, hasta convertirse en un zumbido casi imperceptible. No se dieron cuenta, solo sintieron un peso. Emily miró las pantallas gigantes y tuvo la sensación de que el aire estaba más frío, aún con tanta gente alrededor. Michael se rascó la nuca como si algo lo hubiera tocado. El espíritu se acercó despacio. No tenía prisa. Le gustaba sentir el miedo crecer poco a poco. Se quedó detrás de ellos un tiempo, solo observando, absorbiendo las pequeñas discusiones silenciosas que ocurrían dentro de sus cabezas. Cada palabra no dicha entre ellos era como una señal. Cada herida guardada era como una invitación. Y mientras la multitud seguía pasando, comenzó a susurrar. Al principio, era un susurro que se confundía con el viento. Emily pensó que era solo cansancio. Michael creyó que era solo demasiado ruido, pero las palabras se hicieron más claras. «Ella no te ama», murmuró a Michael. «Él te va a traicionar», le dijo a Emily. No era la voz de un extraño. Para ellos sonaba como un pensamiento propio, una idea antigua que siempre estuvo allí, esperando ser escuchada. Cada paso se volvió más pesado. La alegría fingida fue desapareciendo. Emily empezó a sentir rabia por cosas pequeñas. La forma en que Michael caminaba más rápido que ella. La forma en que miraba los escaparates sin prestarle atención. Michael, por su parte, empezó a notar todo lo que le molestaba de ella. La forma en que hablaba con extraños, la manera en que miraba el teléfono más que a él. El espíritu estaba abriendo las heridas y echando sal. Mientras caminaban por el centro, él se divertía. Sabía que esa noche era diferente. No sería solo otra víctima solitaria, otro grito perdido en medio de la multitud. No, esta vez quería un espectáculo. Quería que todos lo vieran, que toda la plaza se detuviera, que las cámaras lo grabaran, porque para él no había nada más irónico que convertir el lugar
más iluminado del mundo, en el escenario de la desesperación más profunda. Fue en ese momento cuando comenzaron a aparecer las primeras ilusiones. Emily miró el reflejo de una pantalla y por un instante no se vio a sí misma. En lugar de su rostro, estaba la imagen de una mujer mayor, cansada, de ojos vacíos. Cuando parpadeó, la imagen desapareció. Michael también empezó a ver figuras. Una silueta delgada, parada en medio de la calle, mirándolo fijamente. Cada vez que intentaba enfocar, desaparecía. No dijo nada, solo tragó la sensación de miedo. El viento se volvió más frío, la luz de las pantallas pareció más débil, y en medio de tanta gente comenzaron a sentirse solos. Times Square seguía llena, pero dentro del círculo del espíritu solo existían ellos dos. Y aquel ser antiguo sabía que, a partir de ese momento, no habría marcha atrás. Michael y Emily llegaron a Nueva York cargando maletas pequeñas y corazones pesados. Por fuera, parecían solo otra pareja de vacaciones intentando disfrutar de un viaje soñado. Pero dentro de ellos había un silencio antiguo, lleno de grietas. Habían venido porque creían que un lugar tan vivo, tan iluminado, tan famoso, podría reanimar algo que se estaba muriendo poco a poco entre los dos. Y sin embargo, cada paso en esa ciudad solo hacía resonar más fuerte la distancia que ya estaba instalada. Michael era un hombre de finales de sus veintitantos años, alto, de hombros anchos, pero siempre con el rostro tenso. Vivía intentando controlar todo a su alrededor, como si su rigidez fuera la única manera de sostener lo que quedaba de su vida. Desde muy joven había aprendido a ocultar sus emociones y ahora, después de años de trabajo asfixiante y pequeñas derrotas que no confesaba a nadie, llevaba dentro de sí un cansancio que solo Emily conocía. Ella, por su parte, era algunos años más joven, tenía una mirada hermosa y firme, pero que ahora vivía en conflicto con un dolor cuyo tamaño solo ella conocía. Emily soñaba con tener una vida ligera, algo que nunca logró. Llevaba dentro una desconfianza constante, un miedo que nunca la dejaba en paz. En los últimos meses, los dos se habían distanciado. No fue una ruptura repentina, fue un cúmulo. Las conversaciones empezaron a volverse cortas, las discusiones más largas. Hubo traiciones sutiles, pequeñas mentiras, promesas rotas que quedaron en silencio. Cuando decidieron viajar, no fue porque estuvieran felices, fue porque estaban desesperados por no perderlo todo de una vez. Y ese viaje se convirtió en una especie de último intento. Llegaron a Times Square en medio de la noche, cuando las luces eran tan intensas que convertían la madrugada en un falso día. Emily miró hacia arriba, impresionada por el tamaño de las pantallas, e intentó sonreír. Michael levantó el teléfono para sacar algunas fotos, pero su sonrisa parecía cansada. Caminaron uno al lado del otro, y por un momento ella le tomó la mano. Ese toque no trajo consuelo. Solo trajo el recuerdo de cuántas veces habían intentado ese mismo gesto antes sin lograr cambiar nada. Para cualquiera que los observara, eran solo dos turistas algo serios, pero el espíritu que los seguía vio mucho más. Vio el peso de la mentira que Michael había contado meses atrás, una mentira pequeña, pero suficiente para abrir una herida. Vio también el resentimiento de Emily por nunca ser escuchada, por nunca sentirse suficiente. Y eso era como sangre fresca para él. Era todo lo que necesitaba, dos almas que se amaban pero que ya estaban cansadas de intentar. Mientras caminaban, empezaron a hablar poco. Emily tomaba fotos y miraba las pantallas como quien intenta convencerse de que es feliz. Michael la miraba con una mezcla de rabia y amor, como si estuviera atrapado entre dos deseos opuestos. Estaban en uno de los lugares más concurridos del mundo y, sin embargo, la sensación era de aislamiento. Era como si ya no hubiera nadie más allí, solo ellos dos y una sombra que nadie veía. El espíritu los envolvió de tal manera que el mundo alrededor comenzó a deshacerse. El sonido de la ciudad se volvió un eco distante. Las personas alrededor
parecían manchas de color. Y en medio de ese vacío comenzaron las voces. Michael oyó la primera como si fuera un pensamiento propio. Ella nunca te perdonó. Se detuvo por un segundo, miró a su alrededor y siguió caminando, intentando ignorarlo. Después vino otra. Eres una carga en su vida. Emily al mismo tiempo escuchaba otra voz. Él no confía en ti. Él nunca va a cambiar. Esas voces llegaban suaves, tan suaves que parecían parte de ellos. No eran alucinaciones gritadas, eran verdades susurradas. A cada paso, esas palabras se hacían más fuertes. Emily empezó a mirar a Michael y a notar todos los defectos que intentaba olvidar. Michael empezó a recordar cada vez que Emily lo había herido con palabras. Pequeños recuerdos salían a flote como si hubieran pasado en ese mismo instante. La plaza seguía llena, pero ellos estaban cada vez más solos dentro de un círculo de rabia que se cerraba. Emily se detuvo en medio de la calle, miró una de las pantallas y en el reflejo del vidrio vio algo que le quitó el aire. Detrás de ellos, quieta, había una figura alta, delgada, vestida con ropa antigua. El rostro sin forma, solo una mancha oscura. Parpadeó y la imagen desapareció. Intentó decirle a Michael, pero algo dentro de ella le dijo que no hablara. Él, por su parte, también había visto algo. Una sombra parada justo detrás de ella, mirándolos fijamente, pero también guardó silencio. Y fue en ese silencio donde la grieta se abrió por completo. Ese espíritu, escondido y hambriento, entró. Ahora ya no estaban solo en Times Square. Estaban en su trampa. Él empezó a mover cosas antiguas. Pensamientos que los dos habían enterrado empezaron a subir como burbujas de lodo. Cada palabra maldicha, cada gesto cruel, cada secreto oculto, todo salió a la superficie de una vez. Y lo que antes era solo un paseo se convirtió en un campo de batalla. Emily se acercó a él, intentó sonreír y preguntó algo banal, pero la voz le salió fría. Michael respondió aún más frío, y mientras tanto las voces crecían, una en cada oído. Míralo bien, sabes que no confías en él. Mírala bien, sabes que ella te odia. Seguían de pie, seguían caminando, pero por dentro ya estaban cayendo. El viento de la noche atravesaba Times Square como cuchillas frías, pero alrededor de Michael y Emily, el aire comenzó a comportarse de una manera que nadie más sentía. En un mundo lleno de gente era como si estuvieran siendo rodeados por una burbuja invisible. Dentro de esa burbuja, los ruidos de la ciudad se volvieron apagados y todo a su alrededor empezó a perder color, a parecer más distante, más sin vida. Para cualquier otra persona, la noche seguía normal. Risas fuertes, bocinas, música saliendo de algún coche detenido. Pero para ellos, cada sonido se transformaba en un eco, cada paso parecía más pesado que el anterior. Y fue entonces cuando el espíritu entendió que el círculo estaba cerrado. Michael se detuvo un instante, miró hacia un lado y sintió un frío en la nuca, un escalofrío que lo hizo girar rápidamente. Detrás de él, nada, solo desconocidos pasando apresurados. Emily hizo lo mismo poco después, como si hubiera escuchado a alguien llamándola por su nombre. No había nadie allí. Los dos se miraron rápido, con desconfianza, pero prefirieron no decir nada. Y mientras intentaban convencerse de que era solo cansancio, algo invisible caminaba a su alrededor, como un lobo que por fin había encontrado la presa correcta. Fue entonces cuando las voces empezaron a cambiar. Antes eran solo pensamientos que parecían propios, pero ahora tenían peso, tono, intención. Michael comenzó a escuchar un sonido grave, casi un murmullo, que venía muy cerca de su oído, tan cerca que parecía sentir la respiración de alguien. Sabes que ella nunca te amó, nunca te perdonó, solo está aquí porque no tiene el valor de dejarte. Emily, por su parte, escuchó otra voz, fina y fría. Míralo bien, todo lo que dice es mentira, solo está esperando la oportunidad de hacerte daño otra vez. La presencia empezó a jugar con sus sentidos. Mientras caminaban, la sensación era que la acera se alargaba como si nunca pudieran llegar al final de esa calle. Los carteles comenzaron a aparecer
más lejanos. La gente chocaba con ellos, pero apenas sentían el contacto, y en medio de esta niebla, el espíritu empezó a usar los reflejos para aparecer. Emily fue la primera en verlo claramente, aunque solo por un segundo. Pasaron junto a una vitrina y en el vidrio vio a un hombre alto y delgado caminando detrás de ellos. Su rostro estaba cubierto por algo oscuro, como si una sombra densa se hubiera pegado a su piel, y la ropa parecía vieja, rota, empapada de nieve. Caminaba despacio, mirándolos solo a ellos, ignorando a todos los demás. Parpadeó, giró rápidamente y no había nadie. Cuando volvió a mirar el vidrio, la figura había desaparecido. Michael no dijo nada, pero él también lo vio. Cuando se detuvieron en el cruce peatonal, miró el reflejo en el cristal de un taxi y vio al mismo hombre parado detrás de ellos, tan cerca que podía sentir el calor de su respiración, pero al girar la cabeza, el hombre no estaba allí. Michael tragó saliva y por un momento sintió como si alguien hubiera puesto una mano helada en su hombro. Ese fue el primer toque, pequeño, rápido, pero suficiente para abrir una puerta que nunca volvería a cerrarse. A partir de ese momento, la rabia comenzó a surgir con más facilidad. Emily comentó algo trivial sobre sacar otra foto, y Michael respondió con un tono seco, irritado. Ella lo notó y devolvió la misma frialdad. La voz en su oído rió bajo. La voz en el oído de ella hizo lo mismo. El espíritu empezó a inyectar recuerdos malos en sus mentes. Michael comenzó a recordar todas las veces que Emily lo criticó, todas las conversaciones en las que ella parecía distante. Emily, por su parte, empezó a recordar cada mentira que él contó, cada promesa rota. Esos recuerdos llegaban como si estuvieran sucediendo en ese mismo momento. Era imposible distinguir qué era recuerdo y qué era realidad. Las calles a su alrededor estaban cada vez más llenas, pero para ellos parecía que no había nadie. Era como si toda esa multitud no fuera más que una pintura borrosa, un escenario sin importancia. Solo existía un camino, un pasillo invisible que los llevaba directo al juego del espíritu. En un momento, mientras cruzaban por el paso de peatones, Emily sintió una mano sujetar la suya con fuerza. Pensó que era Michael, pero cuando miró, se dio cuenta de que él tenía los brazos cruzados. La mano desapareció. Ella dejó de caminar. Miró hacia atrás y, por un instante, volvió a ver la figura parada en medio de la calle, mirándola. La figura no se movió, parpadeó y desapareció. Michael también tuvo una sensación parecida. Mientras caminaba, sintió como si alguien hubiera susurrado su nombre muy cerca de la oreja. Cuando se dio la vuelta, no vio a nadie, pero sintió algo helado en la boca del estómago, como si le hubieran dado un golpe por dentro. Y entonces llegaron las voces más fuertes. «Él te va a dejar», susurraron en el oído de Emily. «Ella se va a reír de ti en tu cara», dijeron en el oído de Michael. Estas frases se repitieron de forma lenta, pausada, hasta volverse casi imposibles de ignorar. A partir de ahí, Times Square dejó de ser solo un lugar lleno de luces. Se convirtió en un laberinto, donde cada paso los llevaba más cerca de la ruina. El espíritu ya no estaba solo detrás de ellos, ahora estaba dentro. Así comenzó la transformación de Times Square para Michael y Emily. El lugar que, minutos antes, parecía un espectáculo de colores, sonidos y movimiento, ahora parecía disolverse ante sus ojos. El espíritu, después del primer contacto, comenzó a cerrar más el cerco, construyendo un capullo invisible que los aislaba cada vez más del mundo real. Afuera, la gente seguía riendo, hablando en voz alta, señalando los carteles luminosos, sacando fotos, pero dentro de sus cabezas era como si todo estuviera distante, distorsionado, apagado. Era como sumergirse bajo el agua. Se veía el movimiento, pero los sonidos eran solo ecos largos e irreconocibles. El frío aumentó, pero no era un frío físico. Era un frío que venía de adentro, del alma. A cada paso, Michael sentía como si algo lo empujara hacia abajo. Una presión tan grande que incluso respirar parecía más difícil. Emily sentía un peso en el pecho,
una opresión que hacía que sus manos temblaran sin motivo. La presencia del Espíritu estaba ahora extendida dentro de ellos y todo lo que veían empezaba a ser moldeado por esa fuerza. Los carteles seguían parpadeando, pero ya no tenían color. Las luces se habían convertido en manchas grises, como gotas de pintura sobre un paño mojado. Las personas, antes tan vivas, ahora parecían muñecos sin rostro, como si todos estuvieran hechos de cera. Cada uno que pasaba cerca de ellos se movía en cámara lenta, y el espacio entre una persona y otra parecía enorme, como si la plaza estuviera vacía. Fue entonces cuando comenzaron a aparecer las primeras señales de que la realidad estaba siendo deformada. Emily miró una de las pantallas y, por unos segundos, no vio anuncios, vio escenas de su propia vida, como si fueran recuerdos exhibidos ante todo el mundo. Una discusión que habían tenido en el pasado, lágrimas en el rostro, gritos, parpadeó y la imagen volvió a la normalidad. Michael, al mismo tiempo, miró hacia otro cartel y vio el reflejo de sí mismo, pero más viejo, con el rostro cansado y los ojos vacíos. Cuando parpadeó, solo vio un comercial. El espíritu ya no necesitaba hablar. Ahora mostraba, y al mostrar, creaba grietas en la percepción. Emily empezó a escuchar pasos que no existían detrás de ellos, constantes, lentos, siempre a la misma distancia. Michael escuchó una respiración pesada que venía muy cerca de su nuca. Se detuvieron varias veces, se giraron para comprobar y nunca había nada allí. A medida que esto ocurría, la rabia entre los dos fue creciendo como un veneno. Pequeñas cosas se transformaron en agresión. Emily pidió a Michael que dejara de caminar tan rápido. Él respondió con rudeza, preguntando por qué siempre se quejaba. Ella replicó, diciendo que él nunca tenía paciencia. Esas palabras fueron dichas con un tono que no solían usar, y el espíritu solo observaba, alimentándose de cada frase, cada palabra, cada gesto. En un momento, cuando se detuvieron frente a una tienda de recuerdos, Michael vio en el reflejo de la vitrina una escena que lo dejó paralizado. Vio a Emily abrazando a otro hombre, no a un desconocido cualquiera, sino a alguien que conocía, alguien que para él representaba la traición máxima. La escena duró solo un segundo, pero fue suficiente para encender dentro de él algo que estaba dormido. Emily, por su parte, miró hacia la misma vitrina y vio a Michael dándole la espalda, alejándose, desapareciendo. El peso invisible aumentó. Ahora, caminar era difícil. Era como si el suelo se hubiera vuelto pesado, como si los pies estuvieran atrapados. Cada paso exigía esfuerzo. Las personas parecían flotar en otra realidad, pero ellos estaban atrapados en esa burbuja hecha de dolor. El espíritu estaba cerrando todas las salidas. Emily empezó a sentir la garganta apretada, como si se quedara sin aire. Michael sentía el corazón latir demasiado rápido, y cada vez que intentaban decir algo, para aliviar la tensión, las voces internas volvían más fuertes, empujándolos hacia el conflicto. En un momento Michael se detuvo y la miró directamente. Por un segundo ya no reconoció su rostro. No era Emily, era una desconocida. Y en su cara vio algo que le hizo sentir odio, un desprecio profundo. Emily también lo miró a él y vio algo diferente en sus ojos. Ya no era el hombre que ella conocía, era alguien frío, alguien dispuesto a hacerle daño, y el espíritu sabía que casi lo había conseguido. Solo necesitaba unos minutos más para que cayeran las últimas barreras. Mientras se alejaban de la multitud, entrando en una parte un poco más abierta de la plaza, aquella sensación de estar en otro mundo se intensificaba. La ciudad parecía desaparecer. Las voces de la multitud sonaban como si vinieran de muy lejos. Ahora estaban solos, solo ellos dos, y esa cosa que caminaba a su lado, sonriendo sin rostro. El peso invisible no era solo emocional, era físico. Emily tropezó 2 veces, como si algo le sujetara el tobillo. Michael sintió los músculos ponerse rígidos, y en el aire había un olor extraño, un olor a hierro, a sangre, a algo que no debería estar allí.
A partir de ese momento, ya no caminaban por la Times Square que todos conocían. Caminaban por la Times Square del espíritu, un lugar gris, frío, vacío, hecho solo para ellos dos y para la venganza que estaba a punto de cumplirse. El espíritu ya había cerrado el cerco. Ahora Michael y Emily ya no caminaban por la Times Square que todos conocían. Para ellos, los carteles brillantes se habían transformado en manchas sin forma. Los edificios se doblaban en ángulos extraños, como si la ciudad estuviera derritiéndose, y las personas, aunque a centímetros, parecían sombras borrosas. Muñecos sin vida que caminaban como autómatas, estaban atrapados en un espacio que existía solo para ellos dos y para aquella presencia que se movía como una serpiente invisible, envolviendo cada paso, cada pensamiento, cada respiración. Fue en este ambiente distorsionado donde llegaron los susurros. Ya no eran simples frases dispersas, sino voces claras, definidas, cargadas de peso. El espíritu comenzó a excavar dentro de ellos, sacando a la superficie recuerdos que ambos habían enterrado. Michael fue el primero en escuchar. En medio del silencio empezó a oír la voz de su madre llamándolo, acusándolo de decisiones equivocadas, recordándole cuánto se había alejado de la familia. Después escuchó el nombre de un compañero de trabajo al que engañó, de un amigo al que traicionó. Cada palabra llegaba cargada de vergüenza, como si cada recuerdo fuera un golpe en el estómago. Emily, al mismo tiempo, escuchó otra voz que venía de la infancia, una voz fría que le decía que nunca sería lo suficientemente buena, que al final todos la abandonarían. Después llegaron las voces del pasado reciente, personas a las que había lastimado sin querer, mentiras que le dijo a Michael, pequeñas humillaciones que se aseguró de ocultar. Las voces no eran solo sonidos, eran como imágenes proyectadas frente a ella, como si los recuerdos fueran enormes pantallas que nadie más podía ver. Cuanto más caminaban, más se intensificaban esas visiones. En una esquina, Michael miró una pantalla digital y no vio un anuncio. Vio la escena de un día específico en que le mintió a Emily, la expresión de dolor de ella, el momento exacto en que algo entre ellos se rompió. Lo peor no fue verlo, fue ver la escena repetirse una y otra vez hasta que parecía estar ocurriendo en ese instante. Emily también vio algo. En el reflejo de un vidrio, vio a Michael yéndose de casa, cerrando la puerta de un portazo, y escuchó el ruido como si fuera real. Estas imágenes comenzaron a dominar su visión. Ya no sabían si estaban en la calle o dentro de esos recuerdos. La plaza, antes llena, se había convertido en un pasillo estrecho, cuyas paredes estaban hechas de recuerdos, y por ese pasillo se veían obligados a caminar. A cada paso, más secretos eran arrancados de dentro, más heridas eran abiertas. Las voces del espíritu no necesitaban gritar, susurraban de una forma que entraba directo en el corazón. Ella te engañó, él nunca te amó. Ustedes son una mentira. Esas palabras se repetían sin parar, hasta convertirse en parte de sus propios pensamientos. En medio de todo esto, Michael comenzó a sentir un odio profundo. No era un odio de ahora, era algo que había estado oculto durante mucho tiempo, pero que nunca tuvo el valor de admitir. Lo mismo ocurrió con Emily. Ella empezó a recordar cada vez que Michael la hizo sentirse invisible, cada momento en que se sintió humillada, todo eso explotando de una sola vez. Entonces comenzaron a hablar. Las palabras que habían estado guardadas durante meses empezaron a salir sin filtro. Emily lo miró y le dijo cosas que nunca había tenido el valor de decir, que estaba cansada de él, que lo despreciaba, que a veces deseaba que no estuviera allí. Michael respondió con la misma intensidad, echándole en cara todas las mentiras, todos los errores, todos los rencores. Y el espíritu sonreía sin rostro, porque cada frase era una herida más profunda que cualquier cuchillo podría causar. Estaban rodeados por cientos de personas, pero nadie se daba cuenta de nada. Para quienes miraban desde fuera, solo era una pareja discutiendo, pero dentro del círculo invisible era un campo de batalla. Emily sentía como si el corazón fuera a explotar.
Michael temblaba por completo. Las voces se hicieron aún más claras. Termina con esto ahora. Acaba con él. Acaba con ella. De repente, Emily dejó de caminar. Se quedó inmóvil, mirando al suelo, como si estuviera escuchando a alguien hablarle directamente al oído. Michael hizo lo mismo. La ciudad desapareció. Ahora estaban en un lugar que ya no era real, un lugar gris, donde el espíritu controlaba todo, y fue en ese momento cuando empezó a empujarlos hacia la siguiente etapa. Ya no bastaba con recordarles lo que dolía. Ahora era el momento de hacerles creer que la única salida a ese dolor era destruirse el uno al otro. Los susurros se hicieron más urgentes, y lo que antes era solo memoria, ahora comenzó a convertirse en orden. En el auge del caos emocional que ya se había encendido dentro de Michael y Emily, el espíritu comenzó a ejecutar la parte más meticulosa de su juego. Ya los había separado del resto del mundo en espíritu, pero ahora también quería aislarlos físicamente para que lo que estaba a punto de suceder ocurriera lejos del alcance de cualquiera que pudiera interferir. Times Square seguía repleta de gente, un organismo vivo que palpitaba ruido, luz y prisa, pero, para ellos dos, esa masa humana ya era solo un borrón de sombras que se apartaban sin esfuerzo, abriendo un camino invisible, como si la multitud misma obedeciera a la presencia invisible. El círculo de influencia del espíritu se movió por las calles, apartando turistas, grupos de adolescentes y parejas felices, hasta que Michael y Emily se vieron caminando por un pasillo vacío en medio de un mar de gente. Era como si existiera una fuerza que empujaba a todos lejos, pero solo de ellos dos, manteniéndolos juntos frente a frente como marionetas sujetas por hilos invisibles. Cada paso era más silencioso, más lento, y cuanto más avanzaban, menos ruido podían oír. Las voces ya no eran simples susurros en la mente, eran órdenes. Míralo bien, mírala bien. Esto es lo que queda de ustedes. Y los dos obedecían sin darse cuenta. Michael no apartaba los ojos de Emily y Emily no apartaba los ojos de él. La rabia ahora era visible, estampada en cada músculo tenso del rostro, en cada lágrima contenida, en cada respiración acelerada. La multitud ya no importaba, porque para ellos no había nadie más. Mientras caminaban, el escenario a su alrededor parecía cambiar de forma. Las pantallas digitales seguían encendidas, pero mostraban imágenes distorsionadas. En lugar de anuncios de perfumes o películas, Michael veía escenas de su relación deshaciéndose en cámara lenta. Veía a Emily riendo con otro hombre, la veía acusándolo, veía su propia expresión de fracaso. Emily veía cosas distintas, veía a Michael dándole la espalda, cerrando la puerta de un portazo. Veía sus ojos llenos de desprecio, veía una versión de él que nunca quiso conocer. Cada uno veía lo que más temía. Con eso, el espíritu ya no necesitaba hablar, solo tenía que mostrar. Y con cada nueva imagen, ellos caminaban más rápido, más furiosos, como si intentaran escapar de las visiones sin poder lograrlo. Entonces el espíritu los llevó a un lugar más apartado. No era un callejón vacío, sino un tramo más oscuro de la propia plaza. Un espacio donde los carteles no llegaban con tanta fuerza, donde la sombra de las fachadas antiguas todavía conseguía sobrevivir incluso en medio del exceso de luz. Allí, la cantidad de gente era menor. No estaba desierto, pero ya no había cientos de cuerpos alrededor de ellos. Las voces de la ciudad parecían lejanas, muy lejanas, y el viento ahora soplaba demasiado frío para esa hora de la noche. La sensación de aislamiento se intensificó. La ciudad, aunque existía, ya no parecía real. Para Michael y Emily, todo se redujo a 3 elementos. Ellos dos, la rabia que los devoraba y una presencia que no podían ver, pero que podían sentir en cada célula del cuerpo. De repente, Emily se detuvo. Michael se detuvo enseguida. Ya no había a dónde ir. Estaban frente a frente, en medio de un espacio que parecía haber sido creado solo para ese momento. Detrás de ellos, la figura alta, delgada, con ropa empapada de una era distante, estaba parada, inmóvil, observando. Emily sintió un frío recorrerle la columna,
pero no pudo mirar directamente a eso. Michael intentó abrir la boca para decir algo, pero no salió nada. En su lugar, comenzó a temblar. Fue en ese momento cuando el espíritu entró más profundo, hundiéndose en los dos, como quien clava una hoja hasta el fondo. Los recuerdos se hicieron más intensos. Emily comenzó a ver, en los ojos de Michael, cada palabra cruel que él había dicho, cada promesa rota. Michael comenzó a ver en los ojos de ella cada momento en que ella lo hizo sentirse pequeño, cada gesto de desprecio. Ya no había separación entre pasado y presente. Todo ocurría ahora. Y entonces el espíritu habló una vez más. Ahora la voz no venía del oído, venía desde dentro de la cabeza como un pensamiento que no se puede apagar. Ustedes saben la verdad. Nunca se amaron, solo se destruyeron. Terminen con esto ahora. El silencio a su alrededor fue tan grande que el sonido de su respiración parecía un trueno. La rabia explotó como una ola. Comenzaron a discutir, a gritarse, y cada palabra parecía salir cargada de una fuerza que no era suya. Era como si otra boca hablara detrás de la de ellos. Las personas que pasaban miraban rápidamente, pero enseguida apartaban la vista. Nadie quería acercarse. Nadie podía quedarse mucho tiempo mirando. Era como si la propia presencia invisible los alejase. En pocos minutos, Michael y Emily estaban completamente solos, aislados, gritándose en medio de Times Square como si fueran los únicos vivos en ese lugar. Y el espíritu solo esperaba, porque sabía que estaba muy cerca del final. Times Square, aunque viva, parecía haberse detenido. En el pequeño espacio donde estaban Michael y Emily, la ciudad dejó de ser Nueva York y se convirtió en un escenario muerto, un escenario creado solo para un final inevitable. El espíritu había conseguido exactamente lo que quería. Estaban aislados, cegados por la ira, sin notar nada más a su alrededor, y, como una serpiente que ya ha dado suficientes vueltas alrededor de su presa, empezó a apretar. Las voces que hasta entonces susurraban suavemente estallaron dentro de sus cabezas como truenos. Ya no eran palabras sutiles, ahora eran órdenes gritadas, comandos que vibraban como si se estuvieran tallando en el cráneo. Termina con esto ya. No puedes seguir mirándolo. Tienes que hacerle sentirlo. Ella merece pagar. Michael se sujetó la cabeza con las manos, intentando hacer que esas voces se detuvieran. Emily hizo lo mismo, cerrando los ojos, pero no servía de nada. El espíritu ya no necesitaba usar reflejos ni mostrar visiones. Ahora estaba dentro de cada uno de ellos, volviendo sus cuerpos contra ellos mismos. Emily miró a Michael y por un segundo ya no lo reconoció como humano. Su rostro parecía deformado, con los ojos negros como carbón, la boca abierta en una sonrisa que no era suya. Michael miró a Emily y vio lo mismo, una figura extraña en el lugar de la mujer que conocía. Y en ese instante comenzaron a verse como enemigos mortales. Los primeros gritos fueron tan altos que algunas personas a lo lejos se detuvieron para mirar. Michael acusaba a Emily de haber destruido todo. Emily acusaba a Michael de haber mentido toda su vida. Las palabras fueron creciendo, convirtiéndose en alaridos, hasta que ocurrió un empujón. Michael empujó a Emily hacia atrás, sin medir la fuerza. Ella casi cayó al suelo, pero la rabia la hizo volver inmediatamente, empujándolo de nuevo. Ese contacto físico fue el detonante que el espíritu esperaba. Todo el mundo pareció temblar. Los carteles se apagaron un poco, el viento sopló con más fuerza y todo lo que estaba alrededor desapareció. Ahora solo existían ellos dos y esa presencia que vibraba en el aire. El espíritu los hacía recordar todo, incluso lo que no querían recordar. Emily empezó a ver todas las veces que Michael levantó la voz contra ella, cada mentira, cada traición emocional. Michael empezó a ver cada vez que Emily lo humilló, cada mirada fría, cada silencio pesado. Estaban en trance, dominados, repitiendo las palabras que el espíritu quería que salieran. «¡Eres una basura!», gritó Emily. «¡Me destruiste!», gritó Michael. Los turistas que aún intentaban pasar cerca comenzaron a retroceder,
formando un círculo distante. Nadie entendía lo que estaba pasando, solo veían a una pareja enloquecida. Pero quien mirara con más atención vería algo aún más extraño, un espacio vacío alrededor de ellos, como si una fuerza invisible empujara a todos lejos. Los teléfonos móviles comenzaron a levantarse, grabando, pero quienes filmaban sentían un frío en la espalda, una necesidad de no quedarse allí mucho tiempo. Sin saberlo, estaban grabando algo que ya no era solo humano. Emily avanzó golpeando el pecho de Michael con ambas manos. Michael le sujetó los hombros y los dos comenzaron a empujarse violentamente, gritando palabras que ya no tenían sentido. Era como si estuvieran fuera de sí. La presencia invisible los conducía como si fueran marionetas. Cada movimiento suyo era un reflejo de lo que el espíritu quería. Y entonces llegó el momento final, el instante en que la ira ocupó por completo el lugar de la razón. Emily le agarró la cara a Michael, las uñas arañándole la piel, y Michael le sujetó las muñecas con tanta fuerza que los brazos de ella quedaron marcados. La pelea se convirtió en un abrazo de destrucción, un enredo de cuerpos que ya no tenían control. Las voces del espíritu gritaban dentro de ellos: «¡Termina ya! ¡Termina ya! ¡Termina ya!». En el centro de la plaza, en medio del caos de luces y destellos de celulares, comenzaron a golpearse, a sujetarse, a caer al suelo. Las personas alrededor gritaban, pero nadie se acercaba. La presencia invisible era tan intensa que parecía un muro. Y entonces ocurrió. El espíritu usó toda la rabia acumulada y la transformó en un solo impulso, haciendo que ambos, juntos, se lanzaran contra el suelo con una violencia que nadie entendió. Los cuerpos cayeron como si alguien hubiera cortado todos los hilos que los sostenían. Primero vino el silencio absoluto. Luego, la respiración pesada de los dos se detuvo. Emily y Michael quedaron inmóviles, tirados en el suelo de Times Square, abrazados en un gesto que parecía amor, pero que no era más que el final. El espíritu estaba allí, parado a su lado, invisible para todos, pero presente como nunca. Se agachó, mirándolos a la cara, y por un segundo toda la ciudad pareció congelarse. Las personas, las luces, el ruido, todo quedó suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido solo para que él mirara. Y entonces, satisfecho, se levantó y comenzó a alejarse, caminando despacio. Mientras la multitud corría alrededor, gritando y grabando, desapareció en la oscuridad entre las luces, dejando solo el rastro de lo que había hecho. Cuando el sonido de la caída de Michael y Emily se extendió por el duro suelo de Times Square, toda la multitud pareció contener la respiración. En un lugar donde nada nunca se detiene, donde los pasos, las bocinas y la música nunca cesan, apareció un silencio extraño, pesado y sofocante. Los más cercanos se quedaron inmóviles, sin entender lo que acababan de ver. Una pareja joven, que minutos antes discutía como tantas otras, ahora yacía en el suelo, entrelazada, los cuerpos inmóviles, como si la vida misma les hubiera sido arrancada de un solo golpe. Los teléfonos móviles, que momentos antes grababan todo por diversión, siguieron grabando, pero ahora con manos temblorosas de quienes no sabían si debían ayudar o huir. Las luces de los carteles seguían parpadeando arriba, proyectando anuncios coloridos y rostros sonrientes que ya no encajaban con la escena de abajo. Los colores se mezclaban en el suelo con el reflejo de la sangre, formando un contraste grotesco, el espectáculo brillante de la ciudad y la tragedia fría de dos personas cayendo en el vacío de sí mismas. Michael aún tenía los ojos abiertos, fijos en la nada, sin ninguna conciencia. Emily, abrazada a él, parecía haberse convertido en un peso sin vida, el rostro pegado a su pecho, el cuerpo completamente rendido. Ya no había movimiento, solo el viento cortante que pasaba entre ellos y esparcía el cabello de Emily por la acera. Algunos gritaron, otros se quedaron quietos. Muchos retrocedieron, creando un círculo aún mayor alrededor de la pareja. La sensación para los que estaban cerca era que había algo allí, algo que no podía verse, pero que todos sentían.
como un peso invisible presionando el aire, una advertencia silenciosa de que cruzar ese límite sería peligroso. Y entonces alguien lo vio, un anciano, un vendedor ambulante que cargaba en su espalda una vida entera de aceras y noches frías. Estaba más lejos, pero sus ojos cansados lograron ver algo que nadie más vio. Vio entre las sombras la figura. No era un hombre normal, era alta, delgada, deformada por ropas mojadas de otra época, como si hubiera salido de un tiempo que ya no existía. El rostro era solo una mancha de oscuridad, sin rasgos, sin boca, sin ojos. Aquella silueta estaba parada, justo al lado de los cuerpos, mirándolos fijamente. Por un segundo, el anciano pensó en gritar para avisar a los demás, pero cuando parpadeó, la figura desapareció. En su lugar, solo el vacío. Pero sabía lo que había visto, y lo que vio le heló la sangre en las venas. La gente comenzó a acercarse despacio, con miedo, pidiendo ayuda. Los primeros policías llegaron, abriéndose paso entre la multitud amontonada. Intentaron tocar los cuerpos, pero todos sintieron algo extraño. La piel de Michael y Emily estaba demasiado fría, como si hubieran estado allí horas y no minutos. Uno de los policías retiró la mano, murmurando en voz baja que era como tocar piedra. Rodeados por las luces de los paneles electrónicos, los cuerpos permanecían inmóviles, y el caos a su alrededor se transformó en un silencio creciente, interrumpido solo por gritos lejanos de personas llamando a las ambulancias. Era como si todo aquel lugar, tan lleno de vida, hubiera sido devorado por una escena congelada. Los videos grabados esa noche, que luego se difundirían por internet, mostraban más de lo que la gente recordaría después. En algunos cuadros, durante unos segundos, se podía ver una mancha oscura, una distorsión casi invisible, parada detrás de la pareja segundos antes de que cayeran. Muchos dirían después que era solo un fallo de cámara, un reflejo extraño de las luces. Pero otros, los que miraron más de cerca, jurarían que aquella mancha tenía la forma de un hombre. Lo más perturbador, sin embargo, no estaba en los videos, sino en la sensación que todos tuvieron en el momento exacto en que los cuerpos dejaron de moverse. Un silencio absoluto, un peso en el aire y la certeza de que algo había pasado por allí, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Mientras los paramédicos trataban desesperadamente de abrirse paso y comprobar los signos vitales, nadie notó que, muy arriba, en la azotea de un edificio cercano, la figura estaba otra vez allí, mirando todo desde arriba. El viento agitaba la tela de su ropa antigua, pero él no se movía, solo observaba. Los rostros de la gente miraban hacia arriba, hacia las pantallas, hacia los policías, pero nadie lo miraba a él. Era invisible y presente al mismo tiempo. Y en el momento en que las luces de una ambulancia iluminaron la calle, comenzó a desvanecerse en el aire, caminando despacio hasta desaparecer entre las sombras que lo habían traído hasta allí. Michael y Emily fueron colocados en camillas y se los llevaron en silencio, pero la plaza siguió extrañamente fría. Los que estuvieron allí aquella noche jurarían durante años que nunca habían sentido un silencio tan absoluto en Times Square. Y para el espíritu, aquello no era más que otra noche terminada. Dos almas más arrancadas, dos piezas más añadidas a su colección invisible de corazones destruidos. Cuando las camillas desaparecieron por las calles laterales, llevadas a toda velocidad por las ambulancias, y los gritos empezaron a disiparse como humo empujado por el viento, Times Square no volvió a ser lo que era antes. Las luces volvieron a parpadear, los carteles a girar sus imágenes coloridas, y los sonidos de bocinas, risas y pasos regresaron poco a poco. Pero a pesar de esa rutina mecánica, algo profundo había cambiado en ese trozo de suelo. Era como si la plaza, por unos instantes, hubiera quedado herida. En los primeros segundos después de la tragedia, nadie se atrevió a caminar por el lugar exacto donde Michael y Emily cayeron. Había una especie de vacío allí, un círculo marcado solo por la mirada de las personas que no podían apartar los ojos. Incluso con todo el ruido de la ciudad, parecía que el sonido no podía entrar en ese punto,
como si un peso invisible se hubiera instalado allí. Los que estaban más cerca lo sentían con más intensidad. Un frío que no venía del viento, un frío quieto que subía desde las piedras y trepaba por las piernas hasta instalarse en el estómago. Un frío que no se quitaba ni con ropa gruesa. No era solo psicológico. Algunos llegaron a frotarse los brazos intentando apartar esa sensación. Parecía imposible. Las pantallas seguían mostrando anuncios, pero por alguna razón las imágenes parecían menos vivas. Algunos rostros en los paneles parecían distorsionados, como si sonrieran con ojos vacíos. Otros mostraban reflejos que no pertenecían a nadie. Más tarde, algunos turistas que grabaron las pantallas jurarían que vieron, en el cambio de un comercial a otro, una silueta oscura cruzando de lado a lado. La multitud intentó volver a su movimiento normal, pero algo siempre los hacía mirar hacia atrás. Era como si todos sintieran que no estaban solos. Personas que nunca habían creído en nada sobrenatural sintieron una presencia, un peso en la nuca y se apresuraron a salir de allí. La policía acordonó el lugar, pero aún así, los transeúntes mantenían distancia, caminando rápido, mirando al suelo, como si ese trozo de suelo estuviera maldito. Y en realidad lo estaba. El espíritu no se había ido, solo se había apartado unos metros, observándolo todo desde un rincón más oscuro, quieto, inmóvil, como un poste invisible. Los ojos que nadie podía ver miraban la plaza con un vacío absoluto. Para él, aquello era más que dos víctimas más. Era una reafirmación. Era la prueba de que, incluso con luces, con tecnología, con millones de personas pasando por allí todos los días, esa ciudad seguía perteneciendo a las sombras. Mientras la gente retomaba sus pasos, él sentía el olor del miedo en el aire. Para él era un perfume. Un miedo que no venía solo de Michael y Emily, sino que ahora se extendía a todos los que presenciaron la escena. Porque cuando algo así ocurre frente a todos, sin motivo, sin explicación, el miedo no se limita a quienes caen. Se extiende como una enfermedad. Los periodistas llegaron rápido. Las cámaras se encendieron y en pocos minutos la tragedia ya era tema en todas partes. Pero ningún reportero lograba explicar la atmósfera que se sentía en ese lugar. En las transmisiones, las imágenes mostraban la plaza normal, pero quienes las veían después, solos en casa, juran percibir que había algo mal en la luz, algo en la sombra proyectada por los edificios que parecía no estar en su sitio. Como si hubiera un tercer elemento, una silueta escondida en medio de las imágenes. El silencio que se adueñó de ese punto no desapareció ni cuando los bares cercanos volvieron a abrir sus puertas, ni cuando los turistas regresaron a hacer filas para sacar fotos. Es como si algo hubiera cambiado para siempre. Para quienes creen, algo quedó registrado. Personas que pasaron por el mismo lugar en las semanas siguientes juran haber escuchado susurros cuando se acercaban demasiado, voces bajas llamando por el nombre de alguien, un sonido tan real que hace girar la cabeza de golpe sin encontrar nada. Otros dicen que al fotografiar la plaza en ese tramo siempre aparece una mancha oscura, incluso cuando la foto está perfectamente nítida en el resto. El espíritu, satisfecho, ya no necesitaba estar junto a la gente. Solo esperaba, silencioso, de vuelta en su vigía invisible. Cada mirada asustada, cada paso apresurado para salir de allí, era alimento. Sabía que no tenía por qué apresurarse. Ese pedazo de suelo siempre sería suyo hasta que pasara por allí el próximo corazón podrido. Times Square, a partir de esa noche, siguió funcionando como siempre. Pero para los que estuvieron allí y vieron los cuerpos de Michael y Emily, esa noche nunca terminó. Quedó atrapada, repitiéndose en la memoria, porque el silencio que se instaló en ese punto nunca dejó de existir. Y en medio de ese silencio, allá arriba, en un rincón oscuro donde las luces no llegan, la figura permanece inmóvil, esperando. Mientras la plaza seguía envuelta en la rareza de aquel silencio invisible, un anciano, encorvado por el peso de toda una vida de noches frías y trabajo sin nombre, permanecía quieto al fondo, observándolo todo.
Su carrito de madera con baratijas estaba a un lado, olvidado, pero sus ojos, gastados por décadas de ciudad, estaban más atentos que nunca. No grababa con el celular, no gritaba, no corría, solo miraba. Y mirar, esa noche, era algo que nadie más podía hacer. Su nombre no importaba, porque en ese momento no había identidad. Solo existía un par de ojos que, por alguna razón, no fue engañado por la misma ilusión que cegaba a los demás. Cuando los cuerpos de Michael y Emily se desplomaron como marionetas con los hilos cortados, el anciano miró más allá de ellos, hacia el espacio vacío, y vio, en las sombras, en el borde donde la luz de los carteles no alcanzaba, había algo de pie. Una figura tan fuera de lugar que parecía un error en el mundo. Era alta, más alta que cualquier hombre, con hombros estrechos, y la piel, si es que podía llamarse piel, no era más que una mancha de sombras densas. Su ropa o lo que quedaba de ella parecía mojada, pegada al cuerpo, pesada, sucia, hecha de una tela que no existía desde hacía 100 años. De ella goteaba una humedad oscura que desaparecía antes de tocar el suelo. El anciano vio lo que nadie más vio. Aquella cosa no solo estaba presente, estaba mirando directamente a los dos cuerpos, quieto, como si admirara lo que había hecho. No había prisa, no había miedo de ser visto, porque sabía que nadie más podía verlo. El rostro era una ausencia. No había ojos, ni boca, ni nariz. Era un espacio oscuro, un vacío que parecía absorber la luz a su alrededor. Y sin embargo, el anciano sabía que aquello veía, que aquello sentía, que de alguna manera sonreía por dentro. Los pasos alrededor continuaban, pero para el anciano el mundo se había detenido. Estaba atrapado en ese instante, mirando aquella figura antigua como quien mira algo que no pertenece al mundo. Sintió que las piernas se le aflojaban, y por un momento pensó que se desmayaría, pero no apartó la mirada, y entonces la cosa movió la cabeza, lentamente. Primero para mirar los cuerpos, luego para mirarlo directamente a él. El anciano nunca olvidó ese momento. No había ojos en el rostro de la criatura, pero juraba que aquella oscuridad lo atravesó por completo. Fue como si alguien abriera todas las puertas de su vida y mirara cada secreto, cada miedo, cada arrepentimiento que llevaba dentro. Sintió frío, un frío que no venía del viento. Era un frío que venía desde dentro, como si algo hubiera puesto una mano invisible en su alma. El espíritu no se acercó, no lo necesitaba, solo inclinó ligeramente la cabeza, un gesto que parecía reconocer a aquel hombre como alguien que había visto demasiado. Después volvió a mirar a Michael y Emily, agachándose junto a ellos. El anciano vio a la figura tocar los cuerpos sin tocarlos, simplemente pasando su mano de sombra en el aire, como si recogiera algo que los demás no podían ver. Cuando se levantó de nuevo parecía más denso, más fuerte, y luego se alejó, caminando despacio hacia el final de la plaza. Cada paso era como una mancha, como si estuviera hecho de niebla pesada. Los turistas alrededor, los policías, los reporteros, nadie reaccionó, nadie lo notó. Para todos solo estaban los cuerpos caídos, pero el anciano sabía. Sabía que aquella cosa seguía allí, que acababa de pasar entre ellos como un viento frío que nadie sintió. Cuando la figura desapareció en dirección a las sombras, el anciano se quedó quieto, con la respiración contenida. Y aún cuando volvió a respirar, el aire parecía cortado, seco, demasiado pesado para llenar los pulmones. Miró el suelo donde estaban los cuerpos, y en ese punto había algo extraño, una marca húmeda, oscura, que no era sangre, un rastro como de huellas mojadas que terminaba en la nada. Poco a poco, el ruido volvió. La gente hablando, sirenas, motores, pero para él nada volvió a ser igual. El mundo seguía, pero él había visto algo en lo que nadie jamás creería. A partir de esa noche, el anciano volvería a su casa cargando no solo el peso de los años, sino también la certeza de que aquel lugar estaba condenado, porque en el fondo sabía, aquella cosa no había terminado, solo estaba esperando, y lo había mirado directamente,
Nunca se lo contó a nadie, no porque no quisiera, sino porque entendió que nadie le creería. Solo guardó dentro del pecho el terror que lo acompañaría hasta el fin de sus días. Y cada vez que pasaba por la plaza, en las noches siguientes, sentía el mismo frío, la misma mano invisible, y apartaba la mirada. Porque una vez que ves lo que nadie debería ver, nunca vuelves a sentirte solo. Después de que Michael y Emily fueron llevados en ambulancias y Times Square comenzó, poco a poco, a retomar su habitual confusión ruidosa, la figura que había provocado todo no se disolvió de inmediato. Permaneció allí mucho tiempo, inmóvil, como si respirara la energía de aquel lugar, absorbiendo cada segundo del caos que había sembrado. Para todos, la ciudad parecía haber vuelto a la normalidad. Bocinas, gente corriendo, carteles que cambiaban de color sin cesar. Pero debajo de esa capa de normalidad había una herida invisible, y la entidad saboreaba esa herida. Para ella, el acto no termina cuando el cuerpo cae. Lo que la alimenta es lo que queda. La confusión, el miedo, la sensación de impotencia de cientos de testigos que no entienden nada. De eso vive. Cada mirada de asombro, cada paso acelerado, cada niño que pregunta a sus padres por qué esas personas cayeron de esa manera y no recibe respuesta, todo eso es alimento para esa sombra. Desde lo alto de un edificio cercano, invisible para todos, la figura miraba hacia abajo, hacia el lugar exacto donde Michael y Emily habían caído. Ese punto ahora parecía marcado, un lugar donde el aire era más pesado. Inclinó la cabeza como quien aprecia una obra terminada. La ropa hecha jirones, empapada con la humedad de otra época, se balanceaba ligeramente con el viento. La ciudad entera se movía abajo, pero él permanecía inmóvil, como si un pedazo del pasado estuviera cosido al presente. Cuando decidió partir, no lo hizo caminando como alguien común. Fue deshaciéndose en el aire, paso a paso, descendiendo por las fachadas, mezclándose con las sombras que se acumulaban en las esquinas. Cada vez que la luz de los carteles lo alcanzaba, se desvanecía un poco más, como si estuviera hecho de polvo oscuro. Para quien estuviera en el lugar justo y con los ojos adecuados, no sería más que una mancha que atravesaba paredes y postes, pero nadie tenía esa percepción. En la calle, mientras se alejaba, arrastraba consigo un rastro imperceptible de silencio. Las personas que cruzaban su camino sentían un escalofrío, un frío en la columna, una incomodidad que no sabían explicar. Algunas se detenían por un segundo, miraban hacia atrás sin entender el motivo. Al ver solo las luces, se encogían de hombros y continuaban, pero esa incomodidad quedaba como una marca. Pasó una vez más por el lugar donde había muerto en el siglo XIX. Incluso bajo capas de concreto y modernidad, ese suelo aún guardaba su sangre. Se detuvo allí por un instante. No había ojos, no había boca, pero sí una conciencia antigua que lo recordaba todo. El frío, las risas, los golpes, la indiferencia. Por un momento, la sombra pareció volverse más densa, más pesada, como si absorbiera algo del propio suelo, y luego, con un gesto casi imperceptible, volvió a moverse. Cruzó las calles más oscuras, pasando por callejones donde el olor a basura era más fuerte y donde nadie prestaba atención. Cada sombra se convertía en un refugio temporal para él, cada luz en un obstáculo que sorteaba sin esfuerzo. No era solo invisible, era parte de la ciudad, cosido a los rincones donde la modernidad nunca llegó. Mientras se alejaba del centro, dejó atrás una Times Square marcada. La plaza volvió a parecer normal, pero para aquellos con un instinto más agudo, había algo diferente en el aire esa noche. Era como si, a partir de ese momento, la ciudad hubiera ganado un nuevo peso, un secreto invisible que nadie jamás podría explicar. El espíritu no necesitaba descanso, no necesitaba dormir, no necesitaba comer, solo esperaba. Y ahora que había saciado su sed, su hambre de dolor podía desaparecer durante días, semanas, tal vez meses, hasta encontrar otra grieta, otro corazón lleno de podredumbre para habitar. No tenía prisa.
sabía que la ciudad nunca se detiene y que los corazones podridos nunca dejan de nacer. Mientras el viento frío de la madrugada barría los callejones, la figura desapareció. No se fue en el sentido humano de la palabra, simplemente se disolvió en la oscuridad misma. Donde antes había un bulto, ahora solo había sombra. Y sin embargo, seguía allí. Porque ese es su destino, no irse nunca. La ciudad se levantó sobre el lugar donde murió, y ahora está atado a ese suelo. Puede vagar, puede alejarse, pero siempre regresa. Ese espacio es su prisión y su territorio. Y esa noche, al desaparecer por completo, dejó tras de sí una sensación tan fuerte que incluso quienes no vieron nada se llevaron el miedo a casa. Personas que regresaron a sus hogares esa madrugada tuvieron pesadillas, sueños de una figura alta y delgada, parada en medio de la calle, mirando sin ojos. Y cuando despertaron, no pudieron explicar de dónde venía el terror. El viejo vendedor, el único que lo vio con claridad, se sentó en la acera, sujetándose la cabeza con las manos. Sabía que aquello no había terminado. Eso nunca termina. Y la ciudad, que parecía viva, siguió con su rutina, sin darse cuenta de que una parte de ella seguía muerta, detenida en la sombra, esperando la próxima noche en que el viento volverá a susurrar y otra pareja, otro hombre, otra mujer será elegido. Con el paso de las horas, cuando las sirenas se alejaron y la multitud fue disolviéndose poco a poco, Times Square empezó a comportarse como si nada hubiera pasado. Las personas que todavía estaban allí obligaron a sus ojos a ver solo lo que querían: carteles coloridos, pantallas con artistas sonrientes, luces cambiando en todas direcciones, vendedores de recuerdos llamando a los turistas. La ciudad es experta en tragarse las tragedias. No se detiene por nadie. Pero lo que ocurrió esa noche, por más que lo engulla el flujo, no desaparece. En el mismo lugar donde Michael y Emily cayeron, los equipos de limpieza pasaron, lavaron el suelo, quitaron los rastros visibles. Lavaron, pero no limpiaron. La acera parecía la misma, pero algo en ella era diferente, como si fuera imposible borrar la marca de todo lo que allí se había vivido. Era como si las piedras guardaran en silencio el último suspiro, la rabia y el terror que ellos se llevaron. Y así, con la madrugada avanzando, los turistas volvieron a caminar. Otras parejas empezaron a sacarse fotos, sosteniendo móviles que reflejaban los mismos carteles. Pero algunos de ellos, sin saber por qué, sintieron una incomodidad en el aire. No veían nada, no oían nada, pero por momentos la risa salía forzada, como si una mano invisible en la nuca los obligara a apresurar el paso. Desde lo alto de los edificios, donde la ciudad parece una caja de luz, había un silencio que nadie percibía. Y dentro de ese silencio, el espíritu estaba allí, inmóvil, sin prisa, observando. El cuerpo ya no importaba, la pareja ya no importaba, las ambulancias ya no importaban. Para él, todo aquello no era más que otra parte del ciclo que se repetiría eternamente. Las calles se llenaron otra vez, las pantallas volvieron a parpadear, los niños reían, los vendedores gritaban ofertas, los taxistas se insultaban entre sí. Todo volvió a ser exactamente como antes. Pero ese antes nunca volvería a ser igual, porque lo que Times Square muestra es solo fachada. Debajo de las luces hay un suelo que guarda secretos, un terreno que se alimenta de las memorias de quienes un día cayeron allí. Y esta es la verdad. Nada cambia. Detrás de todo el brillo, el espíritu sigue allí, atado al mismo lugar donde murió hace más de un siglo. Todas las noches vaga. No todos lo sienten, pero los más sensibles juran que hay algo en Times Square que no pertenece a este mundo. Un escalofrío repentino, un pensamiento extraño, una sensación de estar siendo observado. Para la mayoría son solo impresiones pasajeras, pero para algunos, aquellos con grietas en el alma, eso es una invitación. Michael y Emily fueron solo dos nombres más olvidados por la ciudad, pero para él se convirtieron en un premio. La rabia de ellos ahora es parte de él. El dolor de ellos ahora lo alimenta, y un día, como ellos, otros vendrán.
Siempre hay otros, siempre los habrá. El viejo vendedor que vio aquella figura esa noche nunca volvió a ser el mismo. En los días siguientes siguió regresando a la plaza porque era el único lugar que conocía, pero cada vez que pasaba por el punto donde los cuerpos cayeron, miraba rápido hacia un lado, esperando, temiendo, volver a encontrar aquella silueta. Nunca se lo contó a nadie, pero en su interior sabía, aquello no había terminado, nunca termina. Y el espíritu, mientras tanto, permanecía, paciente, mezclado con la ciudad, siempre en el mismo territorio. Es la sombra que camina detrás de las personas, que se esconde en los reflejos rápidos de los cristales, que pasa como un soplo frío que no debería estar allí. Es el vagabundo del siglo XIX que nunca fue vengado, que nunca fue recordado y que ahora convierte la ciudad en su tribunal. A veces, de madrugada, cuando Times Square parece más tranquila, hay quienes dicen que oyen pasos lentos en el asfalto mojado, no pasos comunes, sino arrastrados, como si alguien cargara un cuerpo cansado. No hay nadie allí, las cámaras de seguridad no muestran nada. Pero quienes oyen esos pasos saben que no están solos, y cuando el sol sale y la ciudad despierta para otro día, nada en la superficie delata lo que ocurrió. La gente sonríe, las bocinas suenan, la vida sigue, pero entre todas esas luces hay un punto oscuro que nunca se apaga. Mientras existan corazones podridos, mientras haya personas caminando llenas de rencor y mentiras, Él estará allí, invisible, silencioso, esperando. Porque Times Square puede ser el lugar más iluminado del mundo, pero incluso en el lugar más iluminado del mundo, la oscuridad siempre encuentra la manera de vivir, y Él vive, siempre.